con el mismo celo en el gobierno de Sebastián Piñera como en el gobierno, a fines del gobierno de la Bachelet. Entonces, además era un contralor que hablaba en simple, que era como muy directo además. Sí. Y ponía los puntos sobre las guías en el momento que había que ponerlos. Y nosotros no queremos volver hoy día a los contralores anteriores, ¿no es cierto?, que eran bien patéticos, porque finalmente aprobaban todo. Y cuando se demostraba que se habían gastado 600 millones de dólares en una campaña absurda que todavía no existía en el proyecto legal, lo aprobaban igual, hacían un juicio cuentas y ponían cuatro personas de sí mismos y lo aprobaban. Me estoy acordando de algunas cosas. No, todas las situaciones anteriores los contralores no dieron el ancho, en general no dieron el ancho y eran al final, y como fueron puros gobiernos de la nueva mayoría, eran al final herramientas de la nueva mayoría. Nosotros no queremos volver a eso, yo creo que ni la nueva mayoría quiere volver a eso. A ellos les conviene que la Contraloría haga la pega, porque si no hay mucha descomposición a nivel de gobierno central, pero también a nivel de municipal, que es también un ancho de corrupción. Entonces a la nueva mayoría le conviene, si finalmente nosotros no queremos que este gobierno o que este país sea un ancho de corrupción. Bueno, digamos que ayer esto falló, en el sentido de que Jorge Burgos, que propuso el nombre de Enrique Rajevich hizo su exposición. Hay dos senadores de la nueva mayoría que dijeron que no estaban dispuestos a apoyar a Rajevich, que son Alfonso Durresti, del Partido Socialista, y Pedro Araya, independiente de la democracia cristiana. Además se sumó a esto a que Guido Girardi, pero que tampoco estaba muy dispuesto a aprobarlo, estaba fuera de Chile. Y hoy día estaba fuera de Chile Andrés Saldívar. Por lo tanto, no tenían los votos. Claro, dice, se necesita 22 votos, 22 senadores que aprueben. Dentro de la alianza, de Chile Vamos. Ahora se llama Chile Vamos. Dentro de Chile Debería ser Vamos Chile, ¿no? No Chile Vamos. Debería ser Vamos Chile, pero porque en realidad Vamos Chile, se lo vamos a invitar mañana frente a Brasil. Pero bueno, Chile Vamos, hay dos senadores, todos en general están por votar en contra, salvo dos personas, Hernán Larraín, que lo conoce porque fue su ayudante. Exactamente, que dice que conoce directamente a Enrique Rajevich y le dice que es una persona muy buena, respetable, honorable, claro. Y fue su ayudante en la universidad. Y yo creo que el hecho que un opositor a este gobierno quiera nombrar a alguien que es de este gobierno, me habla muy bien de Rajevich, porque Hernán Larraín tampoco es un tonto que esté promoviendo o que esté pidiendo un cargo de intendencia y esté cambiando el cargo de Rajevich a cambio de un operador político. Como Girardi quedó enojado porque no le nombraron el intendente del Maule. Exacto. Bueno, y los otros senadores, Iván Moreira. Son los dos senadores de Chile Vamos que han dicho que no tienen decidido su voto. Así que como el escenario era incierto, entonces Burgos decidió aplazar la votación y se va a votar nuevamente el próximo miércoles. Pero eso se mezcla, Pilar, con otra votación que tiene que hacer la el del fiscal nacional. Exactamente. Michelle Bachelet tiene que elegir a una persona dentro de la quina que le presentó la Corte Suprema para que sea el nuevo fiscal nacional que reemplace a Sabac Chaguán. Y ese sí que es importante. Ese es importante, y la presión para inhabilitar los senadores que están siendo imputados, investigados. Digamos antes que eso, que es muy importante. Y sobre todo, es muy importante el cargo fiscal nacional, primero porque el fiscal nacional es quien tiene que, por así decirlo, encabezar la lucha frente a la delincuencia. Ese es el fiscal nacional. Y segundo, en este caso muy específico. Y que la delincuencia hoy día está de fiesta. En este caso exactamente. Y en este caso muy específico, además, el fiscal nacional, como jefe de todos los fiscales, va a estar a cargo de la investigación de políticos, parlamentarios, con los cuales hay varios senadores involucrados. Pero tú comprenderás que primero el senador Navarro no tiene ropa para estar postulando esta inhabilitación, por lo mismo que le planteaba el senador Pizarro a él. Porque él no es un TH exactamente de probidad y de virtud, y ya se demostró con el cuento cuando le rechazaron que pasara por accidente laboral, su accidente en moto en una cancha de esquí. Que además no era en su circunscripción. Además, bueno, pero resulta que sería absurdo que estos senadores se inhabilitaran, lo dijo el propio fiscal Chaguán, porque primero lo que se presume es la inocencia, está el principio de la inocencia, no está ninguno condenado. Y el único senador que está desaforado, que es el senador Bianchi, no va a votar. Pero los otros, porque están imputados, investigados, no van a poder votar. ¿Y qué pasa en ese caso? Si no pueden votar los senadores, como lo dijo ayer el senador Pizarro, que es uno de los que está cuestionado, ¿no es cierto?, para que no vote por sus hijos, involucrados en las platas de Soquimich, Michelle Bachelet tampoco puede votar. Y resulta que Michelle Bachelet es la que tiene que elegir de la quina que le mandó a la Corte Suprema, tiene una labor mucho más importante que los senadores que van a ratificar el nombre que la presidenta elija entre los 5. Entonces, Michelle Bachelet tiene una labor mucho más importante y ella sí que estaría inhabilitada para votar.
para elegir al nuevo fiscal nacional, porque resulta que ella está bajo investigación, es su campaña la que está bajo investigación. Todo su grupo más cercano con que llegó al gobierno, que el Estela Ortiz, la Jupi Álvarez, Robinson Pérez, Rodrigo Peñalillo, su prima la Alicia Galdame, etcétera, etcétera, están todos investigados por boletas ideológicamente falsas que le dio a asesorías y negocios, y empezando por su ministro del Interior. Su ministro del Interior, que además le da y tiene una segunda sociedad que contribuyó a su campaña, que es la de Harold Jones, a la que Peñalillo le facturó 15 boletas por 55 millones de pesos. O sea, el exministro... La campaña de Michelle Bachelet está siendo investigada, no tanto lo que algunos quisieran, pero hay a lo menos 2 de las sociedades que recogieron platas negras y que financiaron en forma ilegal a gente que trabajaba para ella, que están siendo investigadas. Una es Harold Jones y la otra es entonces asesorías y negocios. Y esa investigación está bastante coja. Ha avanzado a traspié contra traspié y a intervención del Servicio de Impuestos Internos para atajar la investigación, y la Fiscalía que uno ve que anda tratando de empatar todo el tiempo. Esa es una cosa. Sí, pero tiene un y la segunda cosa que le inhabilita es el caso Cabal. Exactamente. Que es su hijo y es su nuera. Entonces... No, y además que el fiscal del caso Cabal, el que ha llevado toda la investigación hasta ahora, y que obviamente tuvo que dejar el caso justamente por esta candidatura, está precisamente en la quina que la Corte Suprema eligió, y más aún con la primera mayoría. Porque sacó 11 votos, el empate con Raúl Guzmán. Exactamente. Entonces, en el fondo, Michelle Bachelet tiene que elegir a uno de estos 5 que le entrega la Corte Suprema, entre los cuales de los 5 vienen como recomendados los 2 de la primera mayoría, y uno de los cuales es... El fiscal Toledo. El fiscal Toledo. Y resulta que el fiscal Toledo había dicho que iban a haber formalizaciones. Y se suponía que la nuera de Bachelet iba a ser formalizada, y es lo que se estaba esperando, y ¡plup! El fiscal Toledo se sustrajo esta investigación para irse de candidato. Entonces la cosa está muy complicada, el caso Cabal es muy complicado. Mira, ayer hubo un seminario de la Espacio Público y la Alberto Hurtado. El Espacio Público es el que dirige Eduardo Engel, ¿no? El que hizo la agenda de probidad. Y Daniel Kaufman, presidente del Natural Resource Governance Institute, experto en gobernabilidad y corrupción, resumió el caso Cabal. De eso es lo que estamos hablando, que es la que va a tener que hacer el nombramiento del fiscal nacional. Y el resumen de Kaufman, que es experto en corrupción y gobernabilidad, señala: Sebastián Dáulo usó sus contactos políticos para conseguir un préstamo en 2015 para adquirir un bien raíz. Corrupción. Tráfico de influencias para recibir un préstamo de $10 millones, recibiendo $5 millones de ganancia. Consecuencia, dijo este experto, las investigaciones han sido obstaculizadas con una parte que está siendo bloqueada por los aliados de la presidenta. ¿Te das cuenta entonces por qué es tan importante quién sea el futuro fiscal nacional y que la presidenta tiene la potestad de elegir quién es el futuro fiscal nacional y el Senado solo lo ratifica? Entonces, yo lo que te digo es, si ellos se van a inhabilitar, los senadores, mucho más tiene que inhabilitarse la presidenta, porque ya se está jugando mucho más, se está jugando su hijo, su yerno y su propia campaña, que no la han querido investigar más porque se trata de Michelle Bachelet. Ya, pero aquí en resumen, legalmente, nadie se tiene que inhabilitar. No, pues. Todos tienen que cumplir su pega. Su pega, exactamente. La presidenta es elegir a uno de esos 5. Obviamente que la tiene difícil, porque si no elige a Toledo, le van a decir, oiga, pero es que usted no lo eligió porque era el fiscal del caso Cabal. Si elige a Toledo, entonces ahora lo están alejando del caso Cabal. La tiene difícil, pero tiene que salir con un nombre. Y desde el punto de vista de los nombres de esos 5, todo el mundo dice que son buenos nombres. La Corte Suprema lo eligió, votó. De partida tiene 2 empatados, así que la puede sacar fácil. Tiene 2 empatados, el fiscal Guzmán y el fiscal Pero no Toledo. Necesariamente tiene que elegir al que sacó más votos. Sabán Chaguán, por ejemplo, que fue elegido hace 8 años atrás, venía tercero en la quina. Tercero en votación de la Corte Suprema. Sí. Y la presidenta, porque le tocó a ella, lo eligió. Y el Senado lo aprobó. Bueno, pausa. Aquí Federico Moya dice: Joaquín y Vilar, lo que llama la atención es que demoraron largo tiempo en nominar un candidato, no pasó la prueba de la blancura. Para el